Uruguay está en esa etapa de implementación y es importante que esa implementación sea efectiva, ¿no? Entonces, una cosa también, por eso también es importante estar en estas instancias internacionales, porque es un mecanismo, o sea, se torna un mecanismo, y ahora sí voy a decir algo positivo. De hecho, bueno, las demandas que sean, por ejemplo, Mar Libre de Petroleras ha presentado, que son 5 en total. Ahí estamos hablando de los planteos ante la justicia por la exploración de hidrocarburos en el mar, ¿no? Exacto. Sí, a través de la prospección sísmica. En ese sentido, trajeron al Acuerdo de Escazú las demandas para hacer valer estos derechos, ¿no? O sea, entonces, es una herramienta y es un mecanismo que podemos utilizar. Y la sociedad civil podemos hacer esta articulación. Bueno, yo capaz que no estoy desde CIEDUR o como defensora ambiental, no estoy en territorio, no soy vecina a la Laguna del Cisne, no soy una de las organizaciones que integra Mar Libre Petroleras, pero con gusto articulamos antes de ir a estas instancias para llevar estas demandas y estos planteos también de la sociedad civil a estas instancias, porque son instancias internacionales donde a los gobiernos no les gusta, o sea, no es cómodo quedar en evidencia, por decirte de alguna manera, ante el resto de los estados o en el ámbito internacional. A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Con el auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu. Vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's. Cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM. Producimos futuro. ¿A qué información pública podemos acceder sobre la situación ambiental de nuestro país? ¿Qué grado de participación podemos tener como ciudadanos en las decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo en materia ambiental? ¿Qué derechos tienen quienes salen a defender el medio ambiente cuando denuncian lo que consideran es una injusticia ambiental? A responder estas preguntas es que apunta el Acuerdo de Escazú, que fue adoptado justamente en esa ciudad de Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como también la protección de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Estamos hablando de el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20. Es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Por qué nos vamos a dedicar al Acuerdo de Escazú? Bueno, porque entre el 21 y el 24 de abril, ahora nomás, se llevó a cabo la COP4, la conferencia entre las partes de este acuerdo justamente en Bahamas, en donde Uruguay entregó la presidencia de la mesa directiva con la que contaba desde 2022. Vamos a conocer más sobre la actualidad del Acuerdo de Escazú. Vamos a conversar con 3 de los representantes de nuestro país que participaron justamente en esta instancia de la COP4. Estamos para eso con, primero, una conocida de la casa, Mariana Belengio, abogada y profesora de Derechos Humanos en la Universidad de la República y la Universidad CLAE, que acá viene con el sombrero de miembro internacional del Comité de Apoyo del Acuerdo de Escazú. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Romina, gracias por este espacio. Viene, decía, en día cambiado, porque Mariana habitualmente viene los viernes, sí. En todo caso, a la tertulia. Bueno, hoy la trajimos un martes y a la mesa verde, nada más y nada menos, pero es parte de tu rol como abogada especializada en derechos humanos y justamente con este enfoque en el Comité de Apoyo del Acuerdo de Escazú, que ya nos vas a explicar entonces cómo es y cómo funciona. Sigo con los saludos. Marcelo Cousillas, abogado, gerente del área de jurídica del Ministerio de Ambiente desde su creación
Es el presidente saliente de la mesa directiva del Acuerdo de Escazú, así que quien dejó el mando recién. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto recibirte nuevamente. Buenos días, muchas gracias, un gusto. Y también nos acompaña Andrea Dekten, que es investigadora del área de desarrollo y ambiente del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, CEIDUR, y defensora ambiental. Andrea, un gusto también recibirte por acá, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, en el caso de Mariana y de Marcelo, vienen de bajarse, literalmente, bajarse del avión llegamos esta madrugada. Sí. Casi directo que desde el aeropuerto. A ver, empecemos, si les parece, por lo más básico. Empecemos por lo más general, que es explicar qué es el Acuerdo de Escazú, cómo lo definirían, y sobre todo pensando en los oyentes, saber por qué al oyente debería importarle saber del Acuerdo de Escazú, ¿no? ¿Quién se anima ahí a romper el hielo? Bueno. Dale, Mariana. Como introducción, el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional multilateral, es el primero que consagra lo que llamamos los derechos de acceso ambiental. Y esos derechos fueron los que tú mencionaste, que son tan importantes como es el acceso a la información pública, la participación, el acceso a la justicia. Y luego tiene otro pilar que es la protección de los defensores en asuntos ambientales, ¿no? Entonces, la proyección que tiene este acuerdo internacional, que se involucra, que se incorpora a nivel interno en nuestros ordenamientos jurídicos. Eso implica firmar el Acuerdo de Escazú, incorporar esto a nivel de cada uno de los ordenamientos jurídicos de cada uno de los países firmantes. Claro, en el 2018 se aprueba y ahí viene todo el proceso de ratificación que cada estado lleva adelante a su tiempo y su ritmo y sus intereses, ¿no? Uruguay fue uno de los primeros. 2019. No solo trabajó en todo el proceso de negociación, sino que luego ratifica el Parlamento, en nuestro Parlamento ratifica el acuerdo y es autoejecutable, es decir, se mete en nuestro ordenamiento jurídico y se aplica directamente. Esa es la relevancia que tiene porque refuerza lo que es toda nuestra regulación en materia de información, en materia de participación. Bueno, ahí está. Refuerza es el término entonces sí. que decís, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿qué vino a suplir como determinadas carencias que teníamos en la normativa nacional? No, el objetivo del acuerdo, en el artículo primero, el objetivo del acuerdo es la protección del ambiente, también el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, pero para eso lo que hace el acuerdo es tratar de establecer estándares y mecanismos de cooperación en 3 derechos que parecen accesorios, pero que en realidad lo que buscan es justamente asegurar la protección del ambiente. Entonces, por eso es que el acuerdo marca el derecho de acceder a la información ambiental, el derecho de participar en los procesos de tomas de decisiones ambientales y el derecho de acceder a la justicia cuando es necesario en materia ambiental. Y lo que decía Mariana es que nuestro acuerdo regional de esta región de América Latina y del Caribe incorpora un 4º pilar, que no lo tienen otros, que es la protección de los defensores de quienes defienden el ambiente, ¿no? Los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Nuestra región tiene la penosa característica de ser la más riesgosa para los defensores ambientales en el mundo. Ese es un punto importante porque capaz que desde nuestra perspectiva acá en Uruguay no lo tenemos tan presente y sin embargo esto tenemos que mirarlo como región, ¿no? ¿Qué le pasa en general, hacemos un paréntesis acá, pero en la explicación del acuerdo, pero qué le pasa en general a los defensores ambientales? Estamos hablando de lo que para nosotros son ambientalistas, normalmente llamamos ambientalistas. ¿Qué es lo que le pasa en gran parte de los países de América Latina y el Caribe? Claro, defensores ambientales es aquella persona que se dedica, como tú decís, ambientalista, o aquella persona que queda colocada en una posición de defender el ambiente. Un vecino, un líder comunitario, un funcionario, un guardaparque, alguien que por alguna razón está ejerciendo una defensa del ambiente y de alguna manera ve lesionado o amenazado su defensa o su situación a raíz de que está buscando hacer esa defensa. En nuestra región hay países como Colombia, México,
que tienen índices incluso de homicidios de estas personas de manera muy importante. No es la realidad más conocida en nuestro país o en el sur de esta región, pero sí es algo que lamentablemente nos caracteriza como América Latina y el Caribe. Veía en esta materia, en datos de 2024, al menos 146 defensores ambientales y territoriales fueron asesinados o desaparecidos en el mundo durante 2024, ¿no? Y gran parte de eso se concentra acá en nuestro país. Sí, la mayoría en América Latina. Bueno, mi visión va a ser sociedad civil, es sociedad civil. Si bien integro el centro interdisciplinario, también a veces me salgo un poco del rol de investigación, y por eso te dije que me presentaras como defensora ambiental, porque me parece importante en ese sentido que la sociedad civil de Uruguay, que las organizaciones, los colectivos, los vecinos y las vecinas empecemos como a empoderarnos en ese rol también, porque además está este mecanismo, esta herramienta que en el artículo 9 tiene disposiciones que nos otorga garantías y cierta protección a los defensores ambientales. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno posicionarnos como tales, porque si bien evidentemente en Uruguay no hay asesinatos, pero hay muchas formas de violencia que son ejercidas a los defensores y defensoras ambientales, ya sea, por ejemplo, en otros países también hay una violencia diferenciada en cuanto a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y así también hay otro tipo de violencia, por ejemplo, no poder acceder a la información, que no se nos otorgue, que los plazos que no se atiendan las demandas, o ahora lo que está pasando con los vecinos de la Laguna del Cisne, que se les solicitó no manifestarse. Entonces es un tipo de violencia a los defensores y defensoras ambientales que en cierta forma tiene un amparo en el Acuerdo de Escazú. Y va ligado un poco con lo que preguntabas hoy, de ¿para qué sirve el Acuerdo de Escazú, no? Y es algo que yo me pregunto desde que comencé a trabajar en el Acuerdo de Escazú, porque siempre también te vas como preguntando, ¿esto sirve o no sirve? Porque también eso depende mucho del gobierno, que tanto, porque podemos firmar un acuerdo, pero también hay que implementarlo. Nosotros ya estamos en esa etapa, Uruguay está en esa etapa de implementación, y es importante que esa implementación sea efectiva, ¿no? Entonces, una cosa también, por eso también es importante estar en estas instancias internacionales, porque es un mecanismo, o sea, se torna un mecanismo, y ahora sí voy a decir algo positivo. De hecho, una las demandas que sean, por ejemplo, Mar Libre de Petroleras ha presentado, uh-huh, que son 5 en total. Ahí estamos hablando de los planteos ante la justicia por la exploración de hidrocarburos en el mar, ¿no? Exacto. Sí, a través de la prospección sísmica. En ese sentido, trajeron al Acuerdo de Escazú las demandas para hacer valer estos derechos, ¿no? O sea, entonces, es una herramienta y es un mecanismo que podemos utilizar. Y la sociedad civil podemos hacer esta articulación. Yo capaz que no estoy desde CIEDUR o como defensora ambiental, no estoy en territorio, no soy vecina de la Laguna del Cisne, no soy una de las organizaciones que integra Mar Libre Petroleras, pero con gusto articulamos antes de ir a estas instancias para llevar estas demandas y estos planteos también de la sociedad civil a estas instancias, porque son instancias internacionales donde a los gobiernos no les gusta, o sea, no es cómodo quedar en evidencia, por decirte de alguna manera, ante el resto de los estados o a nivel en el ámbito internacional. Después quiero volver sobre este punto que decís, Andrea, respecto a algunos distintos planteos donde se cita, entre otras cosas, ¿no? Cuando se va a la justicia se cita el Acuerdo de Escazú. Pero antes, puntualicemos en el rol que tiene la sociedad civil entonces en el acuerdo como tal, porque hay distintos actores acá involucrados, ¿no? Uh-huh. Van los estados, los representantes del Estado, uh-huh, de los gobiernos. Y, por otro lado, la sociedad civil, ¿qué otros actores? Mariana, en tu caso, por ejemplo. Bueno, como bien dices, van los estados, que es con sus representantes. La sociedad civil, en los términos de Escazú, se le llama el público,
que es más amplio, porque tenés también no solo ONG, sino personas individuales, pueblos indígenas, grupos, es decir, es un poquito más amplio que lo que llamamos sociedad civil, y además le llamamos el público, en todo lo que es esa estructura del Acuerdo de Escazú, que la participación del público o sociedad civil viene desde la propia negociación del acuerdo, con una activísima participación de grupos que bregaron por incluir cuestiones que les interesaban especialmente, ¿no? De hecho, quizás la parte del pilar de los defensores tuvo muchísima importancia en la labor de la sociedad civil. Y luego vengo, vamos a decir, mi rol con mi investidura. El acuerdo tiene un artículo que prevé la creación de un comité internacional compuesto por expertos internacionales de distintas nacionalidades. Entonces lo que hacemos es nosotros apoyar y bregar también porque se cumpla, porque los estados cumplan y porque haya un diálogo entre el público, los estados, en la, vamos a decir, proyección de lo que es esa incorporación e implementación del acuerdo. Y el comité tiene un rol muy interesante. Empezamos... Es el primer comité, vamos a decir la primera gestión que hay, y hubo que hacerlo de la nada, ¿verdad? Con sus reglas, sus modalidades de trabajo y bueno, un montón de asuntos que empezamos a recibir, porque ¿qué es lo que pasa? A nivel de sociedad civil se pueden presentar comunicaciones ante el comité que yo integro. Es un comité totalmente independiente de la autoridad estatal. Somos totalmente independientes, no podemos incluso tener ningún vínculo con el gobierno. Si lo tuviéramos, tendríamos que ir del comité, ¿verdad? Y entonces analizamos o hacemos visitas a territorio, hacemos visitas a los estados. A la fecha hemos hecho 3, después les puedo dar más detalles, en los cuales vamos a los estados y tenemos un diálogo con los representantes estatales, ¿no? Y también con integrantes del público que nos esperan con mucho interés, porque ellos también tienen la oportunidad de contarnos los problemas que tienen, las dificultades que enfrentan con el propio gobierno, y de esa forma se va tejiendo lo que es Escazú. Y van decís, a cada uno de los estados miembros. A la fecha fuimos, el primero fue noviembre del 24 a Chile, estuvimos en Chile. Chile fue uno de los que ya lo firmó y lo está implementando también. Sí, así como Uruguay. Dificultades, y bueno, en la visita se planteaban cosas que van más adentro, por ejemplo... se planteó un tema que es el registro de contaminantes, que después lo podemos explicar, ya cosas un poco más profundas, ¿no? Y un tema de participación, y se visitaron distintas localidades, no solo Santiago, Valparaíso. Después fuimos a St. Kitts, que es en el Caribe, que ese fue muy interesante, totalmente diferente, otra realidad. También muy interesante, hay un informe del comité sobre ese diálogo con el Estado. Y el último que fuimos fue a Panamá. En Panamá estuvimos también varios días, hicimos un relevamiento en terreno, nos entrevistamos con más de 30 jerarcas de los distintos niveles de la administración, hicimos una instancia con el público en una universidad, recibimos un montón de demandas de cuestiones que nos plantean, ¿no? La gente, son instancias realmente muy enriquecedoras que le hacen bien al Estado, le hacen bien a la sociedad civil y promueven lo que es esa sensibilización en lo que es el acceso al ambiente, ¿no? En ese hábitat que estamos todos. ¿Qué países no lo han firmado todavía de la región y por qué puede ser que argumentan, ¿no?, para no firmarlo? Bueno, no es que argumente para no firmarlo. El gran ausente hoy por hoy en el acuerdo es Brasil. Que no es que el gobierno no tenga la voluntad, pero la coyuntura política, esto pasa por el Congreso, no necesariamente están las mayorías, es decir, hay muchas alternativas para que un país sea parte. Cuestiones más domésticas que pueden incidir ahí. Exacto. Hoy superamos, es decir, de los 33 países de la región, 26 lo suscribieron, 19 lo aprobaron, es decir que es alto, con 11 estados ya entró en vigor. Ahora, ¿por qué un estado? Porque decíamos, bueno, ¿para qué sirve?
porque a un Estado también le sirve, porque el Acuerdo de Escazú es un ámbito de cooperación. Si un Estado aprueba el acuerdo, es porque tiene la voluntad de llevar adelante los derechos de acceso, y muchas veces lo que necesita es apoyo en legislación, lo que necesita es apoyo para implementar, lo que necesita es desarrollar registros, o cómo llevar adelante audiencias, o cómo instrumentar esos derechos. Y los Estados buscan acá, en este mecanismo, también la cooperación. En nuestro caso, acá estoy viendo porque Marcelo nos traía esto, ruta para la implementación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y del Caribe en América Latina. En el caso de Uruguay, esto es lo que baja a tierra Uruguay. ¿Cómo viene? ¿Cómo dirías que viene en general en la implementación? Sí. Uruguay ingresó al acuerdo y a la negociación ya con muchos aspectos en materia de información, de participación y de justicia adelantados. Ajá. Es decir, ya contábamos con legislación en materia de acceso a la información, una legislación muy conocida, porque... Pero ahí que entraría el acceso a la información pública en claro, general, el no genérico, es solo ambiental, a eso hacemos referencia. En realidad las normas ambientales se habían anticipado a esa ley, pero después esa ley cubrió con todo. Carácter general. En materia de participación, Uruguay hace más de 30 años que tiene mecanismos de participación en evaluaciones de impacto ambiental, luego de la reforma constitucional en agua, es decir, en acceso a la justicia, desde principios de los 90, Uruguay tiene legislación en esa materia. Ahora, eso no quiere decir que Uruguay no pueda estar mejor y que pueda implementar incluso estándares o niveles que buscan ser homogéneos a partir del acuerdo. Entonces, la legislación de acceso se puede mejorar, las prácticas en participación pueden ser mejores, pero eso es lo que marca la hoja de ruta. La hoja de ruta lo que busca hacer es un diagnóstico de cómo estamos y proponer algunas medidas, por lo menos las medidas prioritarias en cada una de esas áreas. ¿Estamos mejor que otros? En algunos aspectos sí. ¿Estamos mejor que la media? Sí, probablemente. Uh-huh. Pero bueno, siempre hay cosas que se pueden mejorar y que se pueden adaptar. Enseguida continuamos en la Mesa Verde hablando del Acuerdo de Escazú. Esto a partir de lo más reciente, esta reunión de la COP4 que se acaba de llevar a cabo en Bahamas, en donde Uruguay entregó la presidencia de la mesa directiva del acuerdo. Estamos entendiendo qué implica en la práctica, cómo está Uruguay en esta materia, en adoptar lo que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, cuáles son los distintos aspectos que se han planteado, cómo estamos en materia de derecho a la información, de derecho y protección, por ejemplo, de los defensores ambientales. Bueno, enseguida venimos con otros asuntos aquí en esta Mesa Verde. ¿A qué información pública podemos acceder sobre la situación ambiental de nuestro país? ¿Qué grado de participación podemos tener como ciudadanos en las decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo en materia ambiental? ¿Qué derechos tienen quienes salen a defender el medio ambiente cuando denuncian lo que consideran es una injusticia ambiental? Bueno, todos estos aspectos están contemplados en el Acuerdo de Escazú, adoptado justamente en esa ciudad costarricense, el 4 de marzo de 2018. ¿Qué implica el Acuerdo de Escazú? ¿Cómo viene nuestro país en esta materia? ¿Cuáles son los retos y los desafíos que tenemos por delante? ¿Qué se trae de lo que fue esta última instancia, esta COP4? Este acuerdo de partes que se realizó recién en Bahamas la semana pasada, en donde Uruguay entregó, entre otras cosas, la presidencia de la mesa directiva que tenía de este acuerdo. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Mariana Blengio, miembro internacional del Comité de Apoyo al Acuerdo de Escazú, Marcelo Cousillas, presidente saliente de la mesa directiva del Acuerdo de Escazú, y Andrea Dexten, que es investigadora del área de desarrollo y ambiente del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo Uruguay y defensora además ambiental. Tengo preguntas de los oyentes, pero antes, en la tanda hacían referencia a un antecedente que tiene el Acuerdo de Escazú, que viene de Europa, ¿no? Donde ahí
capaz que el avance que consideran ustedes no está, o por lo menos, mejor dicho, nosotros estamos a la delantera, ¿no? En lo que tiene que ver con la participación. Sí, a ver. Sí, Europa tiene desde el año 1998, un acuerdo similar, se llama el Convenio de Aarhus, que también está destinado o orientado hacia el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Es más antiguo, tal vez no se elaboró con la misma participación y amplitud que el Acuerdo de Escazú, por eso es que el Acuerdo de Escazú es señalado no solo como el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, no solamente como el primero que se enfoca o incluye los defensores, sino también el primer acuerdo multilateral de medio ambiente que se negocia con la participación directa de representantes del público, no solamente de los estados. El de Europa sí era solo de los estados. Solo de los estados y lo sigue siendo. Por supuesto que tiene participación del público, pero no se elaboró con esa misma estrategia. Sí, ahí capaz que dos cositas, lo que decía Marcelo, cuando él dice representantes del público se refiere incluso a una figura institucionalizada que son 6 los representantes del público del Acuerdo de Escazú, son 6 personas elegidas a través de un mecanismo regional que se encuentra en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tiene la Secretaría del Acuerdo. Entonces, las personas podemos participar de esa plataforma, inscribirnos en ese mecanismo y votar a nuestros representantes. Si bien también tenemos... ¿Y cuál es el rol de esos representantes? Por ejemplo, la reunión que tuvieron la semana pasada. Bueno, los representantes están en la mesa, o sea, por ejemplo, en este caso, una de las representantes estaba en la mesa de negociación, en la mesa de delegados, ¿no? Y lleva las propuestas que recoge del público, de manera organizada, ¿no? No es que cada uno va y le pide, sino que, bueno, requiere como mucha organización y capacidades de parte del público. En el caso de CIEDUR participamos en una red regional Escazú, que es una red de países de Latinoamérica y el Caribe. De Latinoamérica no tenemos Caribe. Y bueno, y eso también nos da fortaleza para poder, por ejemplo, hacer propuestas a las decisiones que se van a tratar en la COP. Eso realmente es una fortaleza que tenemos porque al ser varios los países que estamos, incluso nos da la fortaleza de poder participar de las COPs, porque no tendríamos la capacidad. Ahí, ¿cómo operan en concreto, por ejemplo? ¿Alguna idea que se haya planteado ahora desde la sociedad civil y lo que fue la respuesta de los representantes del Estado? A ver, para que se entienda y lo podamos bajar a tierra. Mira, tenemos, por ejemplo, 2 que recuerdo ahora. Primero, aclarar, también para que sepan, que si bien nosotros hacemos propuestas, estas propuestas las tienen que levantar algún delegado de los gobiernos. O sea, si no se levanta algún gobierno, entonces tenés que hacer mucho trabajo en el café, claro, o en reuniones anteriores, o tratar de convencer. Todo el tiempo de reuniones y, claro, tratar de convencer que eso está bueno. Entonces, bueno, nosotros hicimos varias propuestas desde la red de Escazú. Una era en la decisión, había una decisión sobre las hojas de ruta, era implementar la perspectiva de género. Otra era una demanda de los pueblos indígenas, bueno, que hay muchísimos cientos de pueblos indígenas en América Latina y el Caribe y están en la primera línea de defensa del territorio y viven ahí y saben cómo cuidarlo. Pero ahí, ¿cuál era el planteo? ¿Cuál es el problema, ahí el planteo era incorporar, la decisión era sobre la elaboración, sobre la creación de un grupo de justicia, o sea, que trabaje sobre justicia. Este grupo, que iba a estar integrado por representantes del público, por delegaciones de los estados, se pedía que particularmente esté integrado por un representante de pueblos indígenas. Bueno, esas fueron como las decisiones que se presentaron. Bueno, ahí Bolivia hubo un malestar porque todavía no sé cómo se resolvió. Marcelo quedó el viernes, yo no me fui no pude estar el viernes.
no sé cómo se terminó de resolver, pero bueno, hubo un malestar porque terminó no siendo incluida esta propuesta, y desde el público se entendió que Bolivia había tomado esta propuesta de la sociedad civil, de los pueblos indígenas. Finalmente no salió, pero bueno, esas son ejemplos, por ejemplo, de propuestas que nosotros hacemos. Lo que hace el público, lo que hace la sociedad civil es intentar que siempre que el acuerdo se fortalezca, que yo qué sé, en palabras, que se fortalezca incluso en palabras, o sea, que el Estado no diga, bueno, se promoverá, sino se garantizará. Ya con ese cambio de vocabulario ya está generando otro tipo de compromiso de parte del Estado, de los Estados. Ahí, Claro, Mariana y Marcelo. las decisiones, si bien existe un mecanismo de votación y cada Estado tiene un voto, se busca siempre tratar de obtener las decisiones por consenso. De manera que no sea necesario llegar al voto, y en ese consenso es muy importante las propuestas que puede realizar el público, porque entonces, como decía Andrea, son levantadas por algún Estado, y en la medida en que no haya oposiciones, estas decisiones se terminan aprobando por consenso. Siempre con ese concepto que mencionaba Mariana antes, que el acuerdo no especifica ONGs, sociedad civil, no diferencia entre sociedad civil y academia y actores privados, sino que utiliza un concepto de público lo más amplio posible, lo más comprensivo, para ser lo más inclusivo posible. Y muchas veces lo que sucede es que cuando se establecen diferenciaciones o listados dentro del público, pero también sucede lo mismo con los estados, cuando se empieza a decir los países insulares o los países sin costa o los países de montaña, bueno, se empiezan a establecer diferenciaciones que muchas veces en una región como la nuestra es preferible tratar de ser lo más amplio para que todos queden de alguna manera incluidos. ¿Y cómo se laudan ahí las diferencias? Capaz que Mariana iba por ahí. No. ¿Cómo se laudan las diferencias? Porque pienso entre la presión de alguna forma que la parte del público puede con mucho diálogo hacer, con los representantes del Estado que dicen, tampoco capaz que puedo comprometer al Estado que represento a que asuma determinado compromiso, ¿no? Sí, a mí me gusta la figura de los círculos concéntricos. Siempre se empieza por algo bastante general, y se va uno acercando hacia un centro, buscando, bueno, cuáles son los intereses, cuáles son las diferencias. A lo mejor es la palabra, pero podemos encontrar una que sea intermedia y que nos represente a ambos. Entonces, lo que sí estas cosas requieren es tiempo. Es decir, esto debe pasar por proyectos de decisión que son enviados a los países, que son enviados al público, el público que envía a su vez sus propuestas, y así se va trabajando hasta llegar finalmente a la COP. La COP es como el ámbito en donde estas cosas cuajan, donde culminan, pero con un trabajo previo que lleva de parte de todos bastante tiempo, ¿no?, para poder alcanzar. Mariana. Bueno, hay un concepto acá que de lo que estamos hablando emerge, que es la democracia. Se trata de hablar de una democracia ambiental, ¿no? Y eso lo ves en distintos indicadores. Las temáticas que se abordan por la COP, hay algunas que son un poquito más aburridas, pero muy importantes, como la cooperación, los recursos económicos, ¿no? Porque estas cosas necesitan que los estados también aporten, si no, no funciona. Pero hay otras que son sumamente interesantes. Por ejemplo, el plan para los defensores, ¿no?, ambientales, la perspectiva de género que se transversalizó, y eso son decisiones que han adoptado los Estados miembros con una prédica y una gran labor del público, ¿no?, y de la sociedad civil. Y lo otro que quiero destacar es que esto que se mencionó de los representantes del público, ellos comparten con la mesa directiva los representantes del público. Son 6, ¿no? Son 6. Sí. Y son electos. Ahora en noviembre hay votaciones para que sean electos. Y también mencionar cómo fuimos electos los miembros del comité. Los miembros del comité se abre un llamado público y tú te presentas. Y ahí vas y empieza a haber a
se manejan nombres, bueno, hasta que después de muchas entrevistas, pero te presentas a título personal, es decir, no te lleva ningún Estado. Eso es importante, ni tampoco te tiene que llevar una ONG. Tú vas a título personal y, bueno, después hay unas largas deliberaciones, porque obviamente es la Conferencia de los Estados Partes la que te debe elegir. Y ahí, por supuesto, que tiene que haber un equilibrio de regiones, tienen de sexos, obviamente, también. Y, bueno, esta elección en la cual yo fui electa fue en el año 2023. Entonces, también eso habla de una mirada muy distinta, de una perspectiva de derechos y una democracia que también desde cómo entramás este acuerdo, ese mundo Escazú, ¿no? Claro, parte del orgullo de la presidencia de Uruguay en estos 4 años, porque fueron 2 periodos con una reelección, es que justamente se logró ese tipo de decisiones, poner a tantos países, bueno, se terminó eligiendo 7 miembros para un comité tan importante, independiente y demás, experto, por consenso de todos los países, pero con un trabajo y con el apoyo, claro, que llevó... O sea, no solo estamos bien parados en materia de adopción de norma medioambiental o ambiental, sino que también implicaba una articulación y capacidades de negociación que conciten acuerdo. En eso también el ser chicos a veces supongo que ayuda. El ser chicos y tener ciertas constantes. Una cosa que llama la atención es que Uruguay mantuvo la presidencia de este acuerdo a través de 3 administraciones de gobierno distintas, las cuales mantuvieron una política común, una política, no sé si de Estado, pero una política común en que frente al acuerdo de respaldo y de ejercicio de esa búsqueda de consenso, digamos, ¿no? Tengo preguntas desde la audiencia que, a ver, están interesantes para plantearlas y que ustedes contesten. Raúl dice: los estados son representación máxima de los pueblos. No establezcamos esa disociación entre los civiles y los estados. Dice que el punto de partida le parece ya muy discutible. Sí, hay quienes lo pueden sostener y es realmente algo. Yo creo que la diferenciación está en quién ejerce, tal vez sea un poco técnica mi respuesta, quién ejerce la soberanía, quién ejerce la representación del Estado y en definitiva quién toma las decisiones. Lo que Escazú plantea en todo momento es que la participación debe ser amplia en el proceso de toma de decisiones. Debe ser un proceso informado, debe ser un proceso abierto, debe ser un proceso participativo. Pero la decisión siempre le corresponde a las autoridades legítimas del Estado o del acuerdo o de la institución a la que corresponda, ¿no? Sí, perdón, y además en una democracia participativa en realidad está el gobierno y también se abren instancias de participación, como son las audiencias públicas, como son los cabildos abiertos. Tenemos en las democracias participativas hay un montón de espacios de participación que se abren a la sociedad civil, a los vecinos, a las vecinas, que es a lo que nos referimos con sociedad civil. Y siempre traer los aportes desde las localidades, desde los territorios, las realidades, siempre es bueno, porque a veces hay muchos intereses, a veces pueden articular, a veces pueden coincidir, pero a veces sí podemos sumar muchísimo a la sociedad civil en este aspecto de lo que pasa en territorio. Esto es un tema que es un poquito más. Es muy interesante la pregunta de Raúl. Acá lo que hay que tener en cuenta que si bien el Estado es por excelencia sujeto de derecho internacional, porque es en virtud de los estados que se labran y se firman los acuerdos, los individuos también son sujetos de derecho internacional. Hoy se asume que el individuo es sujeto de derecho internacional. Eso es un poco más técnico, pero ese concepto es muy importante, porque quienes niegan la legitimación de los individuos como sujetos hoy son la minoría, son los menos, vamos a decir. Hoy el individuo ha asumido un rol en el derecho internacional, en este caso de los derechos humanos y del derecho ambiental, que es sumamente importante. Sí, la pregunta de Raúl de alguna manera encierra la respuesta, porque él pregunta
la máxima representación no la ejerce el Estado. Sí, la máxima representación la ejerce el Estado, pero eso no quita que esa decisión sea informada y sea enriquecida con estos mecanismos. Sí, estaría bueno para en algún momento después traerlo a cuestiones prácticas. Por ejemplo, ¿qué caso tienen en mente donde se haya dado esto, no? ¿Qué incorporó a una resolución del Estado, de nuestro Estado, del Estado uruguayo, escuchar determinada audiencia pública en el territorio, como decía Andrea, y en qué se tradujo eso? Para que se entienda en la práctica de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, a mí me viene el conflicto de Punta Ballena, por ejemplo. En realidad, en ese caso, había una sociedad civil muy organizada, y eso aportó muchísimo durante las audiencias públicas, aportó muchísima información y finalmente se terminó desistiendo al proyecto. O sea que en realidad yo lo veo como evitar un conflicto, más conflictos ambientales, porque ¿qué pasa? En América Latina, claro, hay un aumento de los conflictos ambientales, ¿no? Porque cada vez nuestros recursos son más requeridos por el resto del mundo. Entonces, a esos espacios hay que participar, los vecinos tienen que decidir si quieren o no ese proyecto en su territorio, depende del impacto ambiental que tenga. Y el caso de Punta Ballena fue un caso de éxito, digamos, en el cual los vecinos participaron, pero bueno, también por otro lado, como sociedad civil, también te digo, pero requirió un montón de esfuerzo de parte de las personas que vivían ahí, muchísimo esfuerzo, y bueno, a veces no es tan justo, digamos. Claro, la participación a veces se ve solo como oposición. Y la participación no es ni debe ser necesariamente o exclusivamente oponerse a algo. Participar muchas veces es aportar y es contribuir. Y en Escazú es un buen ejemplo de cómo se construye y se contribuye desde el público. Pero incluso en estas audiencias que tú mencionabas, muchas veces lo que se busca evitar es que la decisión sea una decisión exclusivamente técnica de gabinete y que no se tome desde una oficina una decisión que puede estar bien informada técnicamente, pero a lo mejor no tiene datos de la realidad, que las puede aportar alguien que está más cercano, que trabaja en ese sitio de manera permanente. A mis estudiantes siempre les cuento la anécdota de una audiencia pública en que un biólogo muy informado mencionó que en esa región donde se iba a hacer ese proyecto no había cierta especie y entonces no iba a haber problema, qué sé yo, y un paisano en la audiencia se levantó diciendo, bueno, no, pero yo todas las mañanas cuando voy a llevar la tropa no sé dónde veo tal cosa, y bueno, y eso era una realidad irrebatible, ¿no? Claro. Investigado con esa información se obtuvo una decisión más informada. Y ahí vamos a un punto que es muy importante, que es la accesibilidad, ¿no? Que tú en esa audiencia entiendas lo que pasa y aportes desde tu realidad. Entonces eso es la exégesis de la participación, me parece. Mira, sigo con mensajes desde la audiencia que enriquecen esto que estamos hablando. Preguntaba lo de la audiencia también porque, entre otras cosas, este oyente, que se toca ya, Romina, dice, estuve en 2 audiencias públicas sobre la prospección sísmica y me quedó la sensación de que todo es performático. No se tomaron en cuenta los planteos y críticas que se presentaron desde la sociedad civil, ampliamente documentados y serios. De lo contrario, nunca se le hubieran otorgado la autorización ambiental previa. Ahí... algo para... Bueno, es un posicionamiento. Lo que él está haciendo no necesariamente, lo que la persona esa hace no necesariamente es evaluar la participación. Tal vez está evaluando ese proyecto desde su posición. También alguien le puede decir, si analizo todas las cosas que se propusieron, se dijeron en la audiencia, hay un largo listado de cuestiones que se tomaron. Él dice, bueno, algo ampliamente documentado. Bueno, hay ampliamente documentación que entiende que no era así o que no son... Bueno, entonces creo que hay que diferenciar el instrumento, el procedimiento, el mecanismo de específicamente el proyecto o la posición que uno tome, si se pone de este lado o del otro lado del mostrador. Igual yo entiendo que hay un debe en cuanto a las audiencias públicas que no están reglamentadas en Uruguay.
Entonces, claro, no hay una reglamentación que te diga, bueno, antes de tenés que convocar a la audiencia pública, no sé, tantos días antes, cómo hacer, cómo. ¿Eso no está reglamentado? No está reglamentado. Bueno, en realidad hay una propuesta en la hoja de ruta específicamente sobre eso. Técnicamente sí están reglamentadas, es decir, técnicamente hay una guía y unos criterios que fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente y que son los que se aplican. Lo que sucede es que las instancias de participación son muchas, van mucho más allá de las audiencias públicas. Audiencias públicas, puesta en manifiesto, comité de Cuenca, hay una cantidad de ámbitos y es cierto que no existe una regulación general de la participación, que es un poco lo que propone la hoja de ruta para el país. Buscar mecanismos más claros que den garantías a todos, porque también para el organismo es bueno tener criterios claros. Dos cositas. Algo, Mariana. Primero, aclarar que es una hoja de ruta. La hoja de ruta es un documento que prepara el Estado, en este caso, y CEPAL, ¿no? Donde se plantea despacito todo lo que se hace, lo que se tiene que hacer y lo faltante. Por eso es muy importante, está en web, ¿no? Y lo pueden, está en acceso libre y lo pueden ver. Y hoy unos cuantos países de América Latina y el Caribe tienen hoja de ruta. Eso es importante que entiendan que es la hoja de ruta, y también si yo estuviera en la sociedad civil me iría directamente a ver en qué se focalizó que estamos en el debe, porque la hoja de ruta lo dice, ¿no? ¿Estamos en el debe o queremos mejorar? O queremos hacerlo mejor, no necesariamente es con una connotación de vacío. Tenemos una ley de acceso a la información amplísima con respecto a lo que hay en la región. ¿Podemos mejorar? Sí, podemos mejorar. Podemos hacer cosas más ágiles, procedimientos mejores, plazos. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú, Poder Ejecutivo, el acuerdo de Escazú y nuestra ley de acceso se aplica a la Universidad de la República, a la cual le podemos pedir información también. Pero el acuerdo de Escazú dice que se le puede pedir información a privados. Y nuestra ley no consagra ese aspecto. Un punto en el cual podemos avanzar en mejorar, ¿no? Sí, o que estaría en el debe. Pero el concepto es mejorar y construir. Lo otro que quería decir es que es interesante en eso, mirando un poquito Uruguay y yendo a una mirada más macro, ¿no? Después de estos 5 días ahí en Nassau. La acción, la mirada que desde la sociedad civil también estamos viendo cómo se está transformando la perspectiva del ambiente y la perspectiva de los derechos humanos. Lo quiero concretar con un ejemplo de una ONG mexicana que ellos representan a las ballenas que están en el norte de México y están siendo afectadas o estarían siendo afectadas por unos barcos que van con gas y empiezan a transitar esa partecita. Si tuviera acá el mapa de México lo podrían visualizar mejor, que sacan de Texas y quieren llevar a Asia, ¿verdad? Pero lo interesante de eso, que es una nueva perspectiva, es que esta organización representa a las ballenas, ¿no? En representación de las ballenas que, bueno, se desorientan, pierden sus crías, bueno, un montón de daños, además muchos más, que ellas invocan que podría haber, bueno, eso está es lo que se está discutiendo. Se está discutiendo en México, se presentó un amparo y por ahora se suspendió el pasaje lo están analizando, ¿no? Y ellas quieren que se declare hábitat crítico esa zona de... Lo que quiero decir es que estamos viendo también una transformación desde la mirada que Uruguay estuvo a la vanguardia en el 97 con el artículo 47 cuando lo incorpora, bueno, en esa redacción ahora no voy a hablar del 47, y luego del agua en el 2004, pero ahora tenemos unas perspectivas que también te hacen
cuestionar y mirar hacia adelante en donde nos posicionamos, ¿no? Y cómo representamos a lo que es la naturaleza en su conjunto. Estoy mirando las preguntas de los oyentes y son interesantes, y lo ato con esto también que decía Mariana recién. Dice, por ejemplo, este oyente, se dice, cuyo celular, pues no tengo el nombre, termina en 803. Se dice representante del público, pero ¿quién se enteró de eso en el público uruguayo masivo? ¿Dónde hubo elecciones de representantes? ¿Quiénes se postulan como representantes del público y con qué plataforma? Tiene dudas sobre eso, ahora enseguida le contestamos, porque también pienso, a partir de lo que decía Mariana, es, bueno, ¿quién se puede presentar de ahora en más entonces como representante, no sé, de las ballenas acá en Uruguay, de determinadas cuestiones ambientales? Enseguida, si les parece, para el final, volvemos con ese asunto, entre otros. En esta mesa verde estamos abocados a entender el acuerdo de Escazú, qué implica, qué compromisos se han adoptado, cómo opera este acuerdo en los distintos países. Y venía recién una pregunta en torno a la participación, ¿no? De esto y sobre todo a la representatividad de este público que se denomina. Yo les dejaba planteada la inquietud que venía de este oyente, donde decía, bueno, yo no me enteré, ¿no? Se dice representación del público, pero ¿quién se enteró de eso en el público uruguayo masivo? ¿Dónde hubo elecciones de representantes? ¿Quiénes se postulan como representantes del público y con qué plataforma? A ver, Andrea. Bueno, a él o la oyente, primero hacer una diferenciación entre representantes del público y el público, sociedad civil, que va a participar fuera de la mesa de delegación, fuera de la mesa de negociaciones, que por ejemplo fui yo, ¿no? Uh-huh. Que yo no soy representante del público, yo fui por sociedad civil, por CIEDUR, por entonces esa es una cosa. A mí no me elige nadie, yo voy porque hago el seguimiento de esto. También aclaro que es un tema que me interesa, entonces también muchas veces eso excede mi trabajo, sino que voy como más defensora ambiental. Entonces eso es un esfuerzo que hago individual, digamos, también muchas veces. Si bien ahora tengo un colectivo, la red regional que me apoya, pero eso es por un lado. Si tenés capacidades para ir, podés ir y participar. Sé que es muy difícil tener esas capacidades y poder pagarte ir y seguir las COPs y seguir las reuniones virtuales, pero, o sea, no tenés por qué estar en tema ambiental. Después, por otro lado, tenemos a los representantes del público, sí, que son 6 personas elegidas a través de lo que yo decía hoy temprano, que es un mecanismo regional, uh-huh, que se pone mecanismo regional, ¿te acordás vos el nombre completo? Es un mecanismo regional del público que se encuentra en la página de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eso, si se puede poner en algún lado un link, lo podemos poner. Y uno puede entrar, ver quiénes se presentan. Si por ejemplo una persona quiere ser representante del público, evidentemente como toda elección, como toda candidatura, vos tenés que tener personas, colectivos, organizaciones que te apoyen, que te respalden, que te hagan visible, que difundan tu trabajo, que difundan tus capacidades para poder serlo, para poder representar al público, o sea, que validen tu representatividad. Una vez que sucede eso, bueno, entras en el mecanismo público regional, vos ahí podés incluso hacerle preguntas a los representantes, todo, y es a través de ahí. Entonces, ¿cómo llega y por qué no llega a los países? Eso tiene que ver un poco, para mí tiene que ser un esfuerzo conjunto, ¿no? O sea, tiene que haber un esfuerzo del gobierno, sí, en generar, en fortalecer las capacidades en la población, para participar en este tipo de instancia, o para comunicar que existe un acuerdo de Escazú que se refiere a los 3 derechos que son transversales a todo tema ambiental, porque la participación, el estar informado y el acceso a la justicia son ejes que transversalizan todo tema ambiental, y todas las convenciones, además de Río, que tenemos, ¿no? La Convención de Biodiversidad, de certificación. Entonces, el esfuerzo, además del Estado, del gobierno, que sí tiene que estar para informar al público que existe, para el público, a la sociedad civil, que existe este mecanismo, además tiene que estar
desde sociedad civil organizada, desde las organizaciones. Nosotros hicimos el esfuerzo mucho tiempo, hace muchos años, de cada vez que nosotros teníamos, por ejemplo, un proyecto en las localidades, mechar el tema de participación y comentarlo desde este sentido, bajar y decir a los colectivos y a los vecinos por qué es importante conocer este acuerdo, estar en los mecanismos, integrarte a los mecanismos que tiene el comité de aplicación, y por otro lado de la misma persona, de decir, bueno, me voy a interesar en esto y quiero participar y quiero influir. Entonces es un esfuerzo, me parece, que sí primero tiene que estar en el gobierno, de generar las capacidades necesarias, de generar conocimiento, porque por ejemplo nosotros las organizaciones lo que hacemos es esto, poder venir acá, ¿no? Poder difundir el acuerdo y bueno, y ponernos a disposición si es que vamos a esos eventos, pero la difusión, la visibilización y para que los vecinos los días puedan usar este mecanismo. Hay una gran responsabilidad del Estado para que esto suceda, hay una responsabilidad de la sociedad civil organizada y hay también una responsabilidad también del propio ciudadano o ciudadana de interesarse en esos temas. Puede participar a través de ese mecanismo regional en la CEPAL. Perfecto. Mariana, quedabas pendiente porque vos citabas lo que este grupo este grupo de la sociedad civil, ¿no? Había representado a estas ballenas en México, ¿no? Y decías, bueno, ahí hay un tema para avanzar. A ver, profundizar un poquito en cómo es ese aspecto. Sí, yo creo que desde la perspectiva de derechos humanos hay una interpelación a lo que es la regulación. Esto ya entramos en un tema que voy un poco más a fondo, ¿no? Yo creo que hay una interpelación desde la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva ambiental, por ejemplo, a la regulación del amparo en el Uruguay. Hay el amparo como por la ley 16.011, en esa redacción del año 88, yo creo que es interpelada hoy por las nuevas corrientes del derecho ambiental y de los derechos humanos. Y en materia de lo que podría ser analizar el artículo 47, que es la protección del medio ambiente, también es correr el eje desde el antropocentrismo hacia el biocentrismo. Y eso lleva a la Constitución, por ejemplo, de Ecuador, que es la primera que consagra a la naturaleza como sujeto de derechos. Entiendo que eso también interpela, no es lo mismo, si bien tenemos herramientas en nuestra legislación, que es muy robusta, tenemos la garantía del amparo, tenemos el Código General del Proceso, con artículos que no voy a mencionar ahora, pero y vinculan a intereses difusos, pero creo que hoy hay que explicitarlo desde una perspectiva que nos lleve hay cosas que son difíciles de entender, ¿no? Pero, por ejemplo, a partir de lo que es la regulación ecuatoriana, ya tenemos sentencias en las que se representó un río, y ese río era el sujeto de derecho. El sujeto de derecho, y nosotros como representantes de ese. Es un cambio, es una interpelación, también lo podemos ver en relación a la carga de la prueba, a la inversión de la carga de la prueba. Acá es entrar en temas un poquito más técnicos, pero creo que todo el desarrollo del derecho ambiental y de la perspectiva de derechos humanos están mostrando interpelaciones muy interesantes y que llevan a reivindicar cuestiones que hacen a nuestro hábitat y bueno, a interpelar un modelo extractivista en muchos casos que azota y va en contra de intereses económicos enormes que subyacen y que es, bueno, también un freno que se produce en la toma de decisiones, ¿no? Veía, los oyentes están enganchados con las preguntas y los planteos. Había también, por el lado de cuestionamientos o consultas a propósito de cuánto se le sale esto a nuestro país, ¿no? Bueno, eso es una cosa muy clara, ¿no? El comité se maneja con la CEPAL. Nosotros somos un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes. Perfecto. Y mi asistencia cuando se me convoca es a través de la CEPAL. Yo no tengo en eso nada que ver con el Estado uruguayo. En el caso de la sociedad civil, lo dijo Andrea, hacen esfuerzos enormes para ir y con fondos que obtienen de cooperación. Y bueno,
en el caso del Estado uruguayo tendrá su... No, en el caso del Estado uruguayo financia la CEPAL. También, financia, claro, Las también. Naciones Unidas financia Incluso el la Estado hoja de uruguayo ruta. para CEPAL, Lo que tiene que incluso- financiar el Estado uruguayo, el Ministerio de Ambiente, mediante presupuesto, es la implementación de es esta local. hoja de ruta. Es decir, el acuerdo de Escazú es un acuerdo regional, pero su implementación es nacional. Se hace a través, en cada país, a través de las legislaciones nacionales y de los órganos nacionales. Claro, claro. La aplicación, La aplicación ya está, es la tenemos dentro de que... cada país. Y la necesitamos la implementación, necesitamos presupuesto. Es Bueno. fundamental el apoyo de los estados en general que contribuyan a que se mueva todo lo que es la Comisión Económica en el ámbito de Naciones Unidas. Veía otros oyentes también dicen, me parece increíble que personas que solo hacen democracia de sofá cuestionen a personas que dedican horas de su vida a causas comunes. Yo, si fuera ellos, me cuestionaría un poco cuál es su aporte. Yo felicito a los participantes y les agradezco. Digo porque solo les había leído de los que eran más ¿cómo decir? Gracias. Sí, no, críticos o por lo menos que planteaban preguntas más punzantes. A ver, y después hay quien dice, a ver, capaz que a modo de cierre, ¿no? Pero entonces, todos nuestros gobiernos hacen las cosas mal y debemos acudir a ellos, que son el camino, a los representantes del público, ¿no? Representantes del público o sociedad civil, más allá de cómo es la instancia de participación, ¿no? Dice, pero entonces, nuestros gobiernos hacen las cosas mal y debemos acudir a ellos, que son el camino que realmente defiende el ambiente. ¿Es así esto? Que lo conteste Mariana o que lo conteste Andrea. Yo tengo mi posición muy clara. Creo que el acuerdo no es... lo dije antes, si un Estado ingresa al acuerdo no es porque esté en contra de los derechos ni de la protección del medio ambiente. Un Estado entra al acuerdo justamente porque lo que busca es proteger el ambiente y lo que busca es, a veces incluso con un criterio igualitario, lo que busca es que su vecino proteja el ambiente de la misma manera que lo está protegiendo bajo su legislación. Como país, lo que me va a interesar en el ámbito regional es que los países que están alrededor tengan estándares más o menos similares, porque en definitiva el ambiente, la producción se va a tener que regir por reglas más o menos similares. De lo contrario vamos a estar en una situación muy asimétrica. Sí. A ver, me parece que no es que el Estado haga todas las cosas mal ni haga todas las cosas bien. Creo que esto va por otro lado, va hacia una meta que es promover que todo salga mejor. Lo definiría así. Lo otro me parece que evidentemente podemos ir mejorando cada vez más y siempre va a haber brechas porque desde la norma a la realidad y desde las distintas perspectivas siempre hay miradas, ¿no? Pero me parece que es muy importante estos espacios y agradezco, Romina, y acá al programa y a toda esta movida que tengan estos espacios, porque yo auguro realmente me gustaría cuando se producen estas conferencias que hubiera más representación de Uruguay, pero representación así de personas que sé que hay en nuestro país por todas las partes de nuestro territorio muy comprometidas con el ambiente, y creo que esto es para bien, van a proyectar su labor y todo su trabajo, ¿no? Que es tan valioso y tan necesario, porque esto es algo necesario, no es porque sí, no es un rótulo, es una cosa que se necesita y el Estado también la necesita, porque es la forma que tenemos de fortalecer una democracia. Andrea, ¿vos te quedó algo? No, me parece que la pregunta es muy parecida a la de hoy también, y también estos espacios son espacios de cooperación internacional, que son súper importantes para fortalecer a los estados en sus políticas públicas, en sus programas, en su financiamiento, en sus conocimientos. Entonces no es que el Estado esté haciendo las cosas mal sino que siempre tiene que estar también actualizándose, ¿no? Como lo que proponía Mariana recién desde su expertise. También y eso te da estar en esas instancias internacionales a los estados también.
renovándose, hay nuevas prácticas, nuevas acciones. También me imagino que los gobiernos deben de haber aprendido mucho del público, de la sociedad civil que ahí se encuentra. En Uruguay, por ejemplo, por ejemplo, los grupos de pueblos indígenas o el equipo de gente que va de Colombia, que solo Uruguay a veces somos lo que estamos menos, pero son espacios que los gobiernos aprenden mucho y son espacios de cooperación también. Andrea Dekten, Marcelo Cousillas, Mariana Blengio, gracias a los tres por haber participado de esta mesa verde, por haber hecho este sacrificio con pocas horas de sueño llegando desde allá. Creo que nos sirvió para entender más entonces cómo es el acuerdo de Escazú, cómo es su instrumentación y su aplicación en nuestro país y sobre todo, bueno, los desafíos que tenemos y retos que tenemos por delante. Así que gracias a los tres. Gracias a ustedes. ustedes.